¿Qué tal, maestro? Le presento mi parte de que me tocó de la exposición de la actividad 7. A mí me tocó indagar y explicar los principios básicos de los instrumentos de la presión diferencial, analizar y explicar los elementos de los medidores de caudal. Mi equipo está formado como Fátima Berenice, María Daniela, Luz, Luz Remy y otra compañera que no pude agregar su nombre porque no lo encontré. Aquí le explico lo que es los principios básicos de los instrumentos de presión diferencial. Básicamente esto se refiere al valor diferencial entre dos presiones. En los procesos industriales este valor es fundamental para entender determinadas circunstancias de un circuito. Por ejemplo, en una red de agua, en una red de aire comprimido, el valor de la pérdida de carga o de presión que existe entre dos puntos determinados de este circuito se denomina presión diferencial. La presión diferencial no solo se refiere a circuitos, también se puede utilizar para ver los niveles de saturación de un filtro de agua, de aire comprimido o de partículas de un circuito de refrigeración. El control de la presión diferencial en un sistema suele ser clave para que dicho sistema funcione. Para medir la presión existen diferentes tipos de equipos para que tomen esa lectura. Un ejemplo puede ser el manómetro, que es muy recorrido por toda la industria. Existen diferentes tipos de manómetros, unos de electricidad y otros de presión. El valor de la presión diferencial tiene también una gran importancia en la medicina. Cuando el médico toma la presión, lo que hace es medir la presión arterial entre el valor máximo y el mínimo. Esos dos valores por sí mismos ya facilitan una información importante, pero también el valor diferencial entre ambos pueden indicar que el paciente podría tener riesgos cardíacos inmediatos. Los elementos de los medidores de caudal, que uno de ellos es el rotámetro. Este medidor está compuesto por dos partes principales, un tubo cónico y un flotador libre de movimiento cuya posición dentro del tubo es proporcional al flujo de fluido. Esta técnica de medición se utiliza para bajos caudales y fluidos limpios. Otro elemento de medidor es el turbina. Este consiste en un rotor de múltiples aspas montado en una tubería perpendicular. Gracias al movimiento del líquido. El paso del líquido a través de las aspas ejerce una fuerza de rotación que hace girar el rotor a una velocidad que resulta directamente proporcional a la de caudal. Como puede ver, le pongo un ejemplo en la imagen, que son los captadores y las turbinas por donde pasa el líquido. Otro es el caudalímetro ultrasónico. La medición de caudal se realiza por medio de una onda sonora ultrasónica que se propaga a través del líquido. Consta de dos traductores. Uno actúa como transmisor y otro como receptor de las ondas sonoras. Otro es el caudalímetro de efecto Doppler. En este caso
En este caso, transmisor y receptor están al mismo lado y la velocidad se mide al reflejar las señales emitidas en partículas contenidas en el fluido. Otro es el vertedero con flotador para canales abiertos. Este es un muro o una barrera que se interpone al fluido causando sobrelevación de infinidad de tipos de vertederos en función de la altura de la lámina de fluido aguas abajo según la disposición en planta, según el espesor que lleve el fluido del agua. En todos ellos la presión depende de la ventilación en la zona de descarga aguas abajo. Otro es el medidor magnético. Grandes rasgos, el instrumento lleva unos electrodos, siendo la fuerza electromagnética generada a través de los electrodos directamente proporcional a la velocidad medida del fluido. Hay que señalar que el material de los electrodos tiene que ser compatible con el fluido. Y esa es parte de mi tema que me tocó exponer en mi presentación con mis compañeros. Gracias.